Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube sobre nutrición y salud en perros y gatos. En el día de hoy vamos a ver 10 claves para un plan de reducción de peso exitoso. Quédate, así vamos viendo una por una cuáles son esas claves. Es importantísimo encontrar una balanza que sea adecuada. No podemos errar en la pesada. Por lo tanto, quedan descartadas, a mi entender, las balanzas de tipo aguja o las hogareñas, que si bien son digitales, requiere que uno cargue al animal, se pare, uno puede moverse, necesitamos otra persona que mire el visor para ver cuánto mientras uno se mantiene parado con el animal a UPA, con eso con lo que implica en animales de tamaño grande. Entonces, como el margen de error puede ser muy grande, vamos a eliminar ese tipo de balanzas hogareñas y lo ideal es ir a las balanzas de las veterinarias, como las que vemos en la foto de la diapositiva anterior. Ahí vemos cómo ese perro, ese golden, tiene que estar, en el caso de los animales grandes, tienen que entrar y estar parados de esa manera, ¿sí? Con sus cuatro patitas, una en cada ángulo en forma proporcionada, ¿sí? A veces la balanza tiene que estar un poco retirada de la pared para que la cabeza del animal pueda ir más afuera, en algunas balanzas que pueden ser más pequeñas. En el caso de los gatos y los perros más pequeños, lo que podemos hacer, sobre todo animales de menos de 5 kilos, es pesar, ir ahí como también se muestra en la foto, llevar el carrier, pesar el carrier, anotar cuánto es el valor de ese carrier y después otro día, ahí sí, vengo con el animal en la jaula y directamente apoyo la jaula con el animal y simplemente lo que tengo que hacer es una resta del valor total de jaula más animal menos el valor de la jaula y ahí vamos a tener el peso exacto. Es muy importante tener en cuenta que los decimales cuentan un montón. Por más que tenga un golden, si pesa 41.300 y está obeso con 41 kilos 300, son 41 kilos 300, no son 41 kilos, no es lo mismo, ¿sí? Lo mismo ni hablar en gatos o perros, obviamente animales de menos de 10 kilos, donde 100 gramos pueden ser muy importantes. Así que ya ahora en casi todas las veterinarias hay balanzas de este tipo, grandes, así que es cuestión de buscar una que quede la más cerca a su casa o la misma veterinaria donde está el veterinario que les mandó el plan de reducción de peso. Es muy importante determinar el peso actual, ¿sí? Para iniciar un plan de reducción de peso, aunque suene obvio, hay que recalcarlo, que ese valor tiene que ser de una pesada del momento en que uno va a iniciar el tratamiento, ¿sí? O por lo menos el momento de la consulta inicial, uno tiene que pesarlo en ese momento, ¿sí? Porque si no, uno puede después arrastrar errores. No es lo pesé hace 15 días y tomo el peso de hace 15 días, ¿sí? Porque la idea es que tanto el veterinario como el propietario puedan ver en esa misma balanza cuánto está pesando. Y ponerse de acuerdo es muy importante cómo se pesa el animal en esa balanza. Se requiere que, como dijimos antes, esté bien proporcionado, estable. Y vamos a ver que en el visor muchas veces fluctúa el nivel, oscila, algunas balanzas no están bien calibradas y puede haber cierta oscilación, que no sería un problema. Lo que recomiendo es hacer subir al animal 3 veces y obtener 3 pesadas. Y en base a esas 3 pesadas puedo hacer un promedio y hacer un valor lo más exacto posible. Siempre va a haber un margen de error. Pero es importante subirlo y bajarlo 3 veces para tener que ese margen de error sea lo mínimo posible. Entonces, paso inicial, es clave tener el peso del día en que se hace la consulta nutricional y no un peso histórico o un peso de más de una semana, 15 días. Porque ahí uno se empieza a olvidar, puede haber un error de cuánto pesó aquella vez, salvo que lo haya notado, pero siempre es importante corroborar que esa pesada de hace 15 días
uno verifica que mantiene ese peso o puede haber pequeñas oscilaciones. Bueno, y tenemos que determinar el peso objetivo ideal. ¿Qué es el peso objetivo ideal? El peso objetivo ideal es el peso en el cual tiene una condición corporal de 3 sobre 5, es decir, un peso, una condición corporal ideal. ¿Sí? Es aquel animal que tiene un flanco hundido, bien chupado el abdomen, se le pueden palpar fácilmente las costillas. En los perros de pelo corto se le tienen que ver las costillas, ¿sí? No es un signo de no salud que se le vean las costillas, sino que al revés, es saludable que se le vean las costillas. Y ese peso lo podemos determinar de diferentes maneras. En el caso de una raza es un poco más sencillo porque hay estándar racial, hay rangos de esos estándares raciales. Entonces entre la altura del animal y el peso del estándar racial uno puede más o menos objetivar de cuál podría ser el peso ideal. El problema es en las mascotas mestizas, ¿sí? Donde tal vez no lo pesamos cuando era flaco, tal vez siempre fue gordo, y entonces tenemos que hacer un cálculo estimativo. Y ahí está en el ojo del veterinario tratar de determinar cuál sería ese peso objetivo ideal, ¿sí? En general se tiende a sobreestimar ese peso ideal y cargarle unos kilitos de más o unos gramos de más a ese peso ideal. Yo en ese sentido prefiero pasarme en el cálculo, ¿sí? Eventualmente ser hasta exagerado en el cálculo de ese peso objetivo. En general le pego bastante cerca en ese peso objetivo. No me ha pasado que me pase de ese peso objetivo. Y es muy importante determinar el peso objetivo ideal, porque ese peso objetivo va a ser el que va a quedar de por vida. Cuando hayamos bajado de peso y estemos muy cerca o a ese nivel de peso, ahí podemos recalcular, pero en general ese recálculo puede variar medio kilo, 1 kilo, 2 kilos máximo, pero en general estamos ahí cerca. Pero es importante tomar conciencia de que el dueño pueda comparar ese peso actual con ese peso objetivo ideal. Bien, ahora que tenemos ya calculado el peso actual, o determinado el peso actual y el peso objetivo ideal, ya con esos dos valores yo puedo estimar el sobrepeso que tiene ese animal. Y ustedes me dirán, ¿y para qué necesito saber el porcentaje de sobrepeso que tiene ese animal? Justamente para tomar conciencia de cuántos kilos de más tiene ese animal. Porque ahí nos damos realmente cuenta de la cantidad de sobrepeso que tiene. Y también quiero marcar, esto es muy importante, el concepto de sobrepeso. Sobrepeso parece como que tiene un poquito más de lo normal. Eh, pero por eso yo el término sobrepeso lo dejo solamente recluido a no más de un 10% de sobrepeso. O sea, un gato de 3,5 kilos, el 10% son 350 gramos. Entonces, si debiera pesar 3,5 kilos y está con 3,8 kilos, ahí tenemos un sobrepeso. Generalmente en esos casos, cuando hay un 10% de sobrepeso, por ejemplo, en un gato, ni veterinario ni dueño de perro se dan cuenta que tiene sobrepeso. Y eso es muy peligroso, porque para cuando el sobrepeso superó el 10%, puede llegar a ser tarde y podemos estar en tasa de sobrepeso del 30, 40 y 50% de sobrepeso. O sea, puede ese gato que pesaba 3,5 kilos puede llegar a estar pesando 7 kilos. Entonces tenemos que tomar conciencia de cuánto es ese sobrepeso. Y vamos a ver que la mayor parte de los perros obesos supera el 30% de ese sobrepeso. Con lo cual, para tomar conciencia, cuando hay más de un 10% de sobrepeso, yo ya directamente los considero a esos animales obesos. Y esto se lo transmito al propietario de que para que realmente tome conciencia de que no es que tiene unos kilitos de más, ese término, bueno, estoy un poquito gordito, no. La obesidad es una enfermedad, se la considera una enfermedad, no es un síntoma, y realmente tenemos que tomar conciencia. Y esa es la clave, el sobrepeso, el porcentaje de sobrepeso es clave para entender dónde estamos parados.
Y en esta clave, el cálculo de calorías es fundamental. Si no hacemos un correcto cálculo de calorías, vamos a estar enfocando el barco hacia el iceberg, ¿sí? Y eso va a generar frustración. Yo lo que quiero es lograr un descenso lo más temprano posible, más allá del ritmo, que eso vamos a ver después, pero de hacer un cálculo de calorías que me asegure, ¿sí?, que va a empezar a bajar. No importa el ritmo, eso se ve después, pero lo importante es que el dueño vea que su perro está bajando de peso y que lo está haciendo lograr. O sea que esta es una de las claves principales, calcular exactamente las calorías. Para eso existen fórmulas. A los colegas les recomiendo mis otros videos donde ahí está bien explicado cómo calcular las calorías. Los balanceados en general informan la cantidad de calorías que tienen, o incluso se puede, también ahí en mis videos lo explico, se puede calcular las calorías a partir de los porcentajes de grasas, proteínas, minerales, cenizas, fibra, etcétera. Ahí pueden determinar bien cuántas calorías tiene 100 gramos de balanceado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, es clave, fundamental saber exactamente cuáles son las calorías que necesita, más allá que la variabilidad individual es bastante amplia, a veces hasta un 50%, pero eso lo vamos a ir regulando en la medida que va bajando el peso. Si va bajando más rápido o más lento, ahí regularíamos las cantidades. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Alimento balanceado o una dieta casera? Bueno, eso hay que charlarlo muy bien con el propietario. ¿Cuándo recomiendo una dieta, un alimento balanceado? O sea, no es que es casera es lo mejor o balanceado es lo mejor o una es la mala y la otra es buena. No. Si elijo un alimento balanceado, hay buenos alimentos balanceados en el mercado, ¿sí? Son pocos, pero los hay, ¿sí? Y están especialmente, digamos, para mí es ideal darle alimento balanceado para la gente que está preocupado por su mascota porque lo quiere hacer adelgazar, pero trabaja todo el día, no tiene tiempo, no le gusta cocinar, no puede, no le sale, lo que sea, porque la dieta casera ahora vamos a ver que es muy exigente. Entonces, para el propietario que se hace la pregunta, ¿voy a poder cocinarle? Si la respuesta es negativa, que no le va a poder cocinar, prefiero que le dé el balanceado, que es mucho más sencillo, le da la cantidad necesaria, que va a estar sacada por las calorías, y listo, se olvidó, ¿sí? Va a ser totalmente fácil darle las cantidades al, al animal, ¿sí? ¿Quién es el candidato para una dieta casera? Bueno, generalmente los que quieren hacerlos adelgazar con dieta casera, los propietarios ya tienen la predisposición. Y ya en general el propietario que le va a dar una dieta casera ya lo dice antes que lo recomiende el veterinario. Es raro que un veterinario recomiende a una persona dar dieta casera y que esa persona quiera hacer dieta casera. En general es al revés. En general el propietario descree del balanceado, no quiere darle balanceado por una cuestión de principios o lo que sea, y esa persona le va a dar una dieta bien preparada si confía en el veterinario, ¿sí? Entonces es o alimento balanceado o casera. La mezcla, en mi experiencia, es compleja, porque hay que hacer doble cálculo de calorías del balanceado y de lo que aporta la dieta casera. Y ahí en la mezcla van a terminar dándole de más. Sobre todo que el balanceado uno tiene que ser mucho más estricto en las cantidades, porque no tienen agua, tiene muy poca humedad, tiene un 10% de humedad, y la dieta casera puede llegar a tener mucha más, ¿sí? 70, 80% de alimentos frescos. Así que bueno, es o balanceada o casera, pero ambas dietas son posibles. Bien, ¿por qué la pesada debe ser semanal? Y yo pongo ahí estricta. ¿Por qué debe ser una pesada semanal estricta? Porque yo necesito ver la velocidad de reducción de peso que tiene ese animal. Tengo que hacer un monitoreo, ¿sí? Normalmente vamos a ver que van en el caso de los perros, por ejemplo, la reducción tiene que ser entre un 4 y un 8% mensual la velocidad de reducción. Pero para eso necesito tener esas pesadas.
De esa manera, si yo veo que viene bajando bien a un buen ritmo, me olvido. Por WhatsApp me van pasando las pesadas y yo voy haciendo esos cálculos de esa velocidad. Y me permite ver, porque lo que va a pasar, que en algún momento alguna pesada se estanca, de una semana a la otra no baja de peso, eso es absolutamente normal, ahí no hago ningún cambio. Si a la siguiente semana sigue igual de peso o sube, bueno, ahí ya es un llamado de atención y eventualmente, dependiendo del caso, puedo decirle, bájale un poco más. Lo mismo al revés, si viene bajando al límite del 8% mensual, eventualmente, dependiendo de cada caso, puedo decirle, bueno, le puedes dar un poquito más cantidad. Ahora, si pasó un mes y medio y no recibo ninguna pesada, ahí ya puede ser tarde porque vamos a haber perdido ese mes y medio. Entonces, si al mes y medio no bajo de peso, entonces ahí perdimos un mes y medio. Es muy importante hacer esos pequeños ajustes para ver si va bajando bien de peso. Entonces, por lo menos los primeros 2 meses, que son los críticos para saber si vamos bien, ahí sí es una vez por semana. Eventualmente podemos hacerlo después cada 15 días. Bien, velocidad de reducción de peso. Es muy importante, yo como nutricionista o el mismo veterinario clínico, poder informarle al propietario, bueno, ¿cuánto va a durar esta reducción de peso? ¿Cuándo va a llegar a ese peso objetivo ideal? Si hacemos bien las cuentas, si estuvo bien hecho el cálculo de calorías y sabiendo que la velocidad de reducción de peso normal es entre 4 y 8% en un perro y de 4 a 6% en un gato, sabemos que si empieza a bajar en ese ritmo, ya podemos hacer el cálculo de en cuántos meses va a llegar al peso objetivo ideal. Porque si vamos a hacer la cuenta, si por mes está bajando a este ritmo tantos gramos por mes, eventualmente podría estar llegando al peso objetivo ideal en tantos meses. Normalmente en mi experiencia y por esa velocidad de reducción de peso, vamos a estar entre los 6, 7 meses y los 12 meses. Con lo cual, si uno toma conciencia que esto va a ser lento, no se va a frustrar, uno no va a pretender que en los primeros 3 meses llegue al peso objetivo ideal. No nos interesa que baje rápido, nos interesa que baje. Si tiene que tardar un año, que tarde un año, sobre todo en los gatos, que no es tan fácil medir las cantidades, uno hasta que encuentra el punto medio puede tardar, ¿sí? Y puede haber momentos de meseta y tal vez tardemos un año en el caso, por ejemplo, de un gato. Así que es muy importante tomar conciencia de la cantidad de meses que va a tardar en bajar. Eso sí, cuando pasen esos meses y una vez que haya llegado a su peso objetivo ideal, bueno, ahí sí vamos a tratar de mantener ese peso de por vida. Y ahí después se verá eh, en cada caso con qué alimentos, si con el mismo de reducción de peso, si con otro, bueno, pero eso es otro tema. Lo importante es saber aproximadamente en el rango de meses y tomar conciencia, que el dueño tome conciencia de cuánto es el tiempo en el cual puede llegar a bajar, eh, a llegar al peso objetivo ideal. Bueno, es muy importante, esto es más una cuestión ya psicológica de propietario y veterinario, pero es muy importante en ambos casos que se tenga paciencia. Si ya ustedes pasaron por todas las claves anteriores y tomaron esos parámetros que son muy estrictos, pero nos dan cierta estructura de aseguramiento de que va a bajar de peso, entonces nos tenemos que relajar y simplemente tener paciencia. En el caso del propietario, la paciencia tiene que ver con el hecho de que el perro se va a transformar. Cambia el comportamiento del perro, el perro se vuelve famélico, porque ya de por sí, si tenía exceso de peso, ya de por sí era glotón. Las restricciones son importantes, con lo cual va a estar como loca o le va a pedir al dueño todo el tiempo, va a lamer el plato vacío, va a revolear tal vez el comedero. Pueden pasar muchas situaciones en las cuales el dueño se empieza a angustiar y ahí es donde me llenan de WhatsApp diciéndome, por favor,
decime qué hago, no aguanto más, no puede ser, se está muerto de hambre. Y imagínense cómo pueden llegar a ser los WhatsApp y los audios de un propietario preocupado porque su perro cambió de comportamiento, está como loco, va, viene, ¿sí? Bueno, ese periodo, ¿sí? Pueden ser unas semanas, pero hay que aguantar, hay que tener paciencia, porque después, cuando ustedes ya se acostumbren a que esa es la nueva normalidad, ya que hablamos de nueva normalidad, eh, ya ahí tanto el propietario como el perro ya van a estar en una nueva meseta y en un nuevo acostumbramiento y se van a adaptar a esa nueva situación, ¿sí? Van a hacer una nueva rutina. Lo que les sugiero es que saquen más al perro a pasear, más vueltas manzana. No necesitan salir a correr, es simplemente recreativo, cortarle el ocio, darles huesos de plástico duro, esos que se venden en esos huesos macizos que no se rompen para que la ansiedad la canalicen a través de objetos eh, y que muerdan esas cosas, que de paso le hace bien para su salud dental. Y en el caso del veterinario, que no se desaliente ante esa preocupación que muestra el propietario de que su perro está desesperado, marcar la cancha, decirle no, sigamos, ustedes son, el veterinario es el guía, es el veterinario es el que tiene que decirle no, vamos bien, fíjate, bajó tanto de peso, eh, la pesada semanal justamente sirve para eso, para estimular al dueño, para ver que realmente está bajando de peso y que simplemente son pequeños ajustes, pero que el descenso de peso es como un tobogán de plaza, es lo que digo, comenzamos arriba, el primer mes tal vez no baja tanto porque estamos acomodándonos, y después empieza el tobogán, la parte principal, que es la más larga, pero es así, no, uno en un tobogán de plaza no hay vuelta atrás, si uno calculó bien las calorías, le da lo que necesita, no hay vuelta atrás, el animal baja de peso, y finalmente la parte horizontal del tobogán de plaza, que es cuando ahí ya estamos llegando al peso ideal, y puede ser que ahí el descenso de peso sea más lento, menor, no tan extremo, y tenemos que ver de no estancarnos. Entonces, bueno, el tema psicológico en sí es muy importante y por eso hincapié y es clave entender que de entrada el dueño tiene que saber a lo que se va a tener y que su perro, si bien está entre comillas sufriendo porque come menos calorías, esto es para prevenir enfermedades a futuro. Bueno, y esta última clave, que es una clave ya de cierre, de conclusión, es que es fundamental el contacto propietario veterinario. El nutricionista o el clínico no puede dar una receta, una dieta, dale esto que va a andar bien y venga en 2 meses, lo veo en 2 meses a ver cómo está. Yo no hago controles presenciales mensuales, por ejemplo, porque realmente no se necesitan. Yo puedo verlo a los 4 meses, a los 6 meses entre una consulta y otro. Lo importante es que vaya pasando las pesadas, ¿sí? Con fecha y pesada, y ya si va bajando de peso, yo ya sé cómo va ese animal y cómo evoluciona. Pero para eso necesitamos un contacto estrecho a través de WhatsApp, teléfono y de ambos lados, tiene que ser bidireccional. El propietario preguntando todo, hasta la pregunta más pava. Cambié de vaso, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo peso el balanceado? Porque el balanceado hay que pesarlo en una balanza digital para saber que, no sé, peso, le tengo que dar 100 gramos por día. Bueno, peso 50 gramos, pongo una marca en un vaso transparente. eh, y esa taza lo que le tengo a la mañana y otra taza de 50 gramos a la noche. Esas explicaciones, esas dudas que pueden generarse en cómo pesar la comida en el caso de la dieta casera, que en general se pesa en crudo, por lo menos yo le indico una pesada en crudo, y cómo hago, y cualquier duda, por más pava que sea, el propietario la tiene que preguntar. Y el veterinario la tiene que aceptar y responderle las 20 millones de dudas que tenga. Es la única forma, ¿sí?, de que en ese ida y vuelta el propietario entienda qué hay que hacer, qué cantidad hay que darle. Eh, Cualquier duda que tenga, el veterinario se la tiene que poder responder. Por eso la vía de WhatsApp para mí es muy ágil y es muy válida para este intercambio de información. Es más, de parte del veterinario, si el propietario se cuelga, no aparece,
Es fundamental si por 3 semanas, un mes no mandó una sola pesada. Che, ¿le estás pesando? Un WhatsApp. Pasame las pesadas. Muchas veces la gente pesa al animal, pero no se lo comunica al veterinario. Bueno, el veterinario también tiene que ser activo, pidiéndole toda la información al dueño. Es importantísimo esa comunicación. Si no, puede ser la causa del fracaso de la reducción de pesos. Eh, Así que bueno, esas son estas 10 claves. Espero que no se hayan hecho un poco larga. Parte de esto hablo en el resto de mis videos. Estoy en los videos, hablo mucho de reducción de peso porque es fundamental para la salud de las mascotas. Bueno, y espero seguir subiendo videos de este tipo con claves de tipo nutricional y otros tipos de videos que se me vayan ocurriendo.